Minna Oha. Bienvenidos a esta nueva lección número 5 del nivel 5. Esta forma extraña que he tenido de saludar es una típica forma de saludo de un programa para niños que echan por las mañanas aquí en Japón cada mañana. Empiezan siempre con Oha. El Oha viene de Ohayo gozaimasu, o sea, buenos días por la mañana, pero Ohayo queda un poco infantil, entonces un Oha se puso de moda por aquí hace tiempo y ahora no hay ningún japonés que no conozca el Oha. Y así empezamos la lección número 5. Ya solo falta una más para estar en la mitad de curso. Qué rápido pasa esto, ¿eh? Vamos a ver qué aprendemos hoy. Vamos a empezar con un par de verbos jidoshi y tadoshi, como siempre. Hoy el primer verbo va a ser el verbo de encontrar, que es el verbo mitsukarimasu y mitsukemasu. Mitsukaru, mitsukeru en informal. Mitsukaru, mitsukeru. La forma jidoshi es mitsukaru. Este es un poco complicado. Empezamos por la forma tadoshi. Mitsukeru es simplemente encontrar. Encontrar algo. Me encuentro dinero en el suelo. Okane o mitsukemashita. O he encontrado una Xbox en la basura, cosa que es verdad, me la encontré en Japón hace unos años. Xbox o gomi de Xbox o mitsukemashita. También es una forma que se usa muchísimo en animes, puede que os suene, a mí me sonaba cuando lo escuché por primera vez. Muchas veces cuando están en plan jugando al escondite o cuando está el malo buscando a... Sobre todo no sé por qué me recuerda a chica buscando a chico y cuando le encuentra siempre dice Mitsuketa. Puede que os suene a los más frikis, seguro que a los que os suena, y a los que no, pues recordarlo porque se usa mucho Mitsuketa. Es como te encontré. No se dice en pasado, por eso Mitsuketa. ¿Vale? Ese es el tadoshi. El jidoshi, mitsukaru, mitsukarimasu, ¿cuándo se usa? Esto más tiene más significado. Eso es como encontrarse. ¿Cómo se usa esto en una conversación de verdad? ¿Cuándo se usa el verbo ser en algo, encontrarse? Yo lo entiendo un poco, más bien que más como encontrarse es como ser encontrado, ser descubierto, ser hallado. ¿Vale? Eso es el jidoshi, algo que ha sido encontrado, ¿vale? Por eso lo que seas a ser descubierto. América wa mitsukarimashita. América fue descubierta, fue encontrada. Por supuesto, si decimos Cristóbal Colón descubrió América, usaríamos mitsukemasu. Cuando decimos simplemente ha sido descubierta, ha sido hallada, ha sido encontrado. Por ejemplo, el niño que se perdió ha sido encontrado. Mayotta kodomo ga mitsukarimashita, mitsukata. Esa sería la forma jidoshi de usarlo, ser encontrado, ser visto. Segundo verbo es el verbo kawarimasu, kawaru en informal, y kaemasu, kaeru. Este es el verbo de cambiar. Cambiar o cambiarse. Kawaru, cuando algo cambia. Kaemasu, cuando tú eres el que lo cambia. ¿Vale? Se usa mucho. Kaemasu, kawarimasu, para decir eso, ha cambiado, lo que sea, tú has cambiado. Anato wa kawarimashita, kawatta. Kawatta, kawatteiru. Ser diferente, ser cambiado, estar cambiado. Kawatteiru, kawaru, kawarimasu. Ese es el jidoshi, el tadoshi es kaeru, cuando tú cambias algo. Voy a cambiar la configuración del teclado, por ejemplo. Pues, kebodo kaemasu. Voy a cambiar la televisión de sitio. Televisión kaemasu. Basho kaemasu. ¿Vale? Eso es el verbo kaemasu, cambiar, y kawarimasu, ser cambiado. Fin de jidoshi y tadoshi por hoy. Vamos a empezar con formas gramaticales. Hoy tenemos dos, como siempre. Una vez más, la primera es poco importante. La segunda, me acabo de cargar algo, pero no pasa nada. La primera es no demasiado importante, digamos. Bueno, sí que es importante, por supuesto, para el N3 o para entenderlo, pero no es algo que vayamos a usar nosotros mucho. Es mushiro. Mushiro. Esta es una de esas palabras que, por desgracia, no se pueden explicar para nada en castellano, porque realmente son palabras... Para mí, es que no sé cómo explicarlo, son palabras que no hace falta que existan. ¿Qué quiero decir con esto? Que podríamos decir las frases sin la palabra mushiro y serían exactamente 100% igual.
Ya hemos aprendido formas gramaticales anteriores que llevaban palabras que no son necesarias. No sé si, por ejemplo, habíamos visto ya el mosi. Añadir el mosi delante de, normalmente, de condicionales. Mosi, lo que sea, tará, si pasa tal cosa, realmente mosi no le añade ningún significado a la frase, o sea, es una palabra que se añade por añadir. Pues musiro es prácticamente lo mismo. Musiro lo vamos a usar para comparar, digamos que es algo que nos va a ayudar a comparar en una frase. Lo podríamos traducir como una especie de más bien, como un sería mejor que, un poco en ese sentido. Ese va a ser el musiro, pero como es imposible explicar con palabras castellanas en castellano, lo que vamos a hacer es leer frases, que es la forma que tenemos que aprender, ¿verdad? Pues vamos a ver la primera, que dice: Dorei ninaru kurai nara musiro shinda hou ga ii desu. ¿Sabéis qué es dorei? Ya nos ha salido alguna vez en el pasado. Dorei significa esclavo. Dorei ni naru kurai nara. Recordad el kurai, que también lo habíamos estudiado hace poco. El kurai, el nivel anterior. Kurai significa como más o menos así. O sea, literalmente está diciendo si Dorei ni naru kurai nara. Si es convertirme, si es llegar a ser como un esclavo, si me tengo que convertir en un esclavo, musiro shinda hou ga ii. Más bien preferiría morir. Más bien prefiero morir. Prefiero morir antes de ser un esclavo. Eso es exactamente lo que está diciendo esta frase, ¿vale? Añadiendo el musiro. Si no hubiésemos dicho el musiro, esta frase sería 100% exactamente igual. Dorei ni naru kurai nara shinda hou ga ii desu. ¿Por qué añadimos el musiro? Pues porque los japoneses son así de graciosos y les gusta añadirnos palabras para tener que estudiar más, prácticamente. Es eso, porque no tiene significado. Yo lo entiendo un poco, las palabras estas que se pueden tanto añadir como no, yo las entiendo un poco como siempre van delante. ¿Por qué? Para que desde el principio, desde que empezamos a hablar, se entienda que lo que estamos diciendo es algo comparando. Esto ya lo vimos hace poco, no me acuerdo con qué forma gramatical salió esto. Vale, ya me acuerdo, esto lo vimos con la palabra ittai. Si recordáis, el ittai es algo que se ponía al principio de las frases y os estuve explicando un poco, que lo vimos en la primera lección de este nivel, que os expliqué que era un poco como para que desde el principio, nada más empezar a hablar, ya se entienda que lo que estamos haciendo es una exclamación. Pues, en este caso, esto es prácticamente igual. Este musiro, digamos que lo ponemos al principio para que se sepa que es una comparación antes de terminar la frase. Porque lo que realmente le da significado de comparativa en esta frase es el no hou ga ii desu. Shinda hou ga ii desu. Ese hou es el que le da el más que. Pero, como es algo tan, digamos, un poquito exagerado, queremos que desde el principio ya se sepa que lo que quiero hacer es comparar. Por eso metemos el musiro delante. Que conste que esto es una teoría medio inventada por mí, ¿eh? Yo no es nada que me haya explicado nadie. Un profesor de japonés, un japonés de verdad jamás sabría explicarte por qué usamos el musiro, por qué se puede tanto usar como no. Ellos te dirían, bueno, pues es una palabra que se usa y ya está. Y a lo mejor tiene otro significado mucho más técnico, pero a mí me gusta más decirlo, es un poco como yo lo terminé asimilando, que seguro que es como muchos de vosotros lo asimilaréis también, y yo lo entiendo así. Yo entiendo que se ponen estas cosas que no hace falta que existan, se ponen delante para que desde el principio el japonés ya, con quien estás hablando, ya entienda que lo que quieres decir, antes incluso de terminar la frase. ¿Vale? Por eso este era un ejemplo fácil. Vamos a ver otro ejemplo también muy fácil. Kare wa atama ga warui to iu yori musiro namakemono da. Namakemono significa ser vago, creo que ya había salido alguna vez, namakemono. ¿Vale? Entonces, esto es una vez más, es una comparación. Estoy diciendo que kare wa atama ga warui to iu yori, más que decir que es tonto, atama ga warui, que es malo de cabeza, ¿vale? Que él es tonto, que él es poco listo, kare wa atama ga warui to iu yori, aquí el comparativo de verdad es el yori, más que decir que él es tonto, musiro namakemono da. Es vago. Musiro namakemono da. Podríamos haber dicho la frase sin el musiro, sí, exactamente sería igual, pero aquí añadimos el musiro. Le da un poco más significado, un poquito más fuerte quizá, podemos pensar así. Musiro namakemono da. Lo que es vago, más bien es vago.
Sí, podemos traducirlo como un más bien si queréis, si necesitáis irremediablemente una palabra para poder traducirlo porque si no es imposible recordarlo, pensar que Mushiro es siempre más bien. Se puede traducir así, como hemos visto en esta frase. Él, más que decir que es tonto, más bien es vago. Vamos a ver la tercera. Kanoyo wa ii shufu yori mushiro subarashi haha desu. Kanoyo wa ii shufu. Shufu significa ama de casa. Shufu. ¿Vale? O sea que ella, ii shufu yori, más que ser una buena ama de casa, mushiro, más bien, subarashi haha desu. Es una estupenda madre. Más, o sea, es otra vez, está comparando, está diciendo que más que ser ama de casa, lo que es madre. También me estoy dando cuenta de una pequeñísima diferencia entre usar el mushiro y no. Cuando usamos comparativos normales, no podemos decir dos adjetivos diferentes. Si estamos diciendo un coche es más rápido que otro coche, solo vamos a usar el adjetivo rápido, por supuesto. Kuruma wa jitensa yori hayai. Kuruma wa jitensa yori hayai. Por supuesto, el coche es más rápido que la bicicleta, ¿vale? Usando el noho ga, kuruma noho ga jitensa yori hayai, o densa yori hikoki noho ga hayai, ¿vale? Pero solo tenemos un adjetivo, hayai. En cambio, si usamos el mushiro, realmente podemos como decir dos frases diferentes. O sea que no es exactamente un comparativo tal cual de esto es más rápido que esto, sino es más bien para decir frases como estamos diciendo. Más que decir que es rápido, podemos decir que es eficiente, ¿vale? Podemos decir cosas así. Más que decir que él esto, o más que ser bueno, en lo que es guapo. Más que decir que él es rico, lo que es buena persona, yo que sé, cosas así. Podemos decir dos adjetivos diferentes. Por eso aquí lo ha dicho, más que ser buena ama de casa, lo que es subarashi, jaja. Es una increíble madre. Otra más. Kare wa Nihongo de hanasu koto yori mushiro eigo ga sugoi desu. Más o menos lo mismo. Está comparando entre que él, más que hablar inglés, más que hablar japonés, Nihongo de hanasu koto yori, más que hablar japonés, mushiro, más bien, eigo ga sugoi. Más bien, él es bueno en el inglés. O sea que más que hablar japonés, él es bueno en el inglés. Otra. Kanoyo wa kirei na hito yori mushiro kawaii desu. Esto es bastante interesante. Kanoyo wa kirei na hito yori, más que decir que ella es guapa, mushiro kawaii desu. Más bien es mona. Esto es una frase que se suele usar bastante, en plan, sobre todo aquí en Japón, porque las japonesas no es que destaquen por ser increíblemente bellas o en plan sexys, no, más bien lo que son kawaii, son monas. Por eso esta frase aquí se puede usar mucho. Ella no es que sea guapa, sino más bien es mona. En ese sentido. Kanoyo wa kirei na hito yori mushiro kawaii desu. Más bien es mona. Y vamos a ver la última, con la que nos vamos a quedar ya satisfechos con este mushiro. Nihonjin wa jodan ga suki hitobito yori mushiro majime na hitobito desu. Esta nota que es escrita por un japonés, esta frase. Es muy interesante. Nihonjin wa jodan ga suki hitobito yori. O sea, más que a los japoneses, o sea, personas japonesas a las que les gustan las bromas, más que personas japonesas que les gusten las bromas, más bien, mushiro, majime na hitobito desu. Son más bien personas serias. Yo creo que no, también hay muchos japoneses que les gustan las bromas, pero bueno, es cierto que a lo mejor tienen más fama de que son más serios más que bromistas. Al contrario que, por ejemplo, los españoles a lo mejor, o los latinos, que tenemos más fama de ser más bromistas, más divertidos. Los japoneses tienen fama de ser más aburridos, por eso esta frase es perfecta para ellos. Nihonjin wa jodan ga suki hitobito yori, más que ser personas que les gusten las bromas, mushiro majime. Majime na hitobito desu. Mushiro, más bien, majime es ser serio, majime na hitobito desu. Son más bien personas serias.
Este era el terrorífico Mushiro. La verdad es que me daba miedo enseñaros esto, no sabía cómo lo iba a hacer, pero bueno, creo que ha quedado bastante claro. O sea que podemos pasar al siguiente. Que el siguiente es casi una broma, no es una broma, es en serio, pero es increíblemente sencillo. Una vez más os voy a meter una especie de pequeño oasis en este infierno de gramáticas extrañas japonesas. Vamos a aprender, ¿no? Vamos a recordar un poco, repasar la forma gramatical ni nareru. A mí me parece un poco de cachondeo porque esto es algo que sabemos prácticamente desde N5 o N4. Yo diría que desde N5, porque el ni nareru viene del verbo narimas, el verbo llegar a ser, ¿verdad? Es un verbo que conocemos desde el principio, solo que en su forma potencial, en su forma llegar a poder ser. O sea que realmente es algo sencillísimo, pero está metido dentro de la gramática oficial de N3, por eso lo vamos a estudiar hoy, lo vamos a repasar un poco de forma muy fácil, porque ya veréis como no tiene ningún secreto. Ya digo, el ni nareru lo vamos a poder traducir exactamente como una especie de podría llegar a ser, un podría convertirse, podrá convertirse en cualquier cosa. Esto es para decir frases, es un poco frases un poquito hipotéticas, ¿vale? No es en plan, él va a poder llegar a ser esto, sino más bien en plan de, ese chico es muy listo, podría llegar a ser médico. Kare wa atama ga ii kara isha ni nareru. Isha ni nareru. Es como él, como tiene la posibilidad de poder llegar a ser médico. Que ahora sensei ni nareru, a lo mejor llega a poder ser profesor. Un poco en ese sentido, ¿vale? Vamos a ver las 4 simples frasecillas que os he traído hoy, porque la verdad es que es muy sencillo, como digo. La primera dice, Kanoyo wa ryori wa tokui no de itsuka ii shefu ni nareru to omoimasu. Una frase muy sencilla. Kanoyo wa ryori wa tokui. Ella es muy buena en la cocina, es muy buena cocinando. No de, por lo tanto, itsuka y shefu, a lo mejor algún día, y shefu, un buen chef, ni nareru to omoimasu. Pienso que va a poder llegar a ser un buen chef algún día. Segunda, kare wa atama ga ii no de tsugi no kachou ni nareru kana. Kachou, ¿sabéis qué es kachou? Es el jefe que está entre bucho, jefe de sección, y shacho, jefe total de la empresa. Kachou es el del medio, sería como jefe más de, no sé, también es jefe, ¿vale? Pero no el jefe total, sino jefe de... Tampoco es jefe de sección, es un poco más arriba, no sé, es que no sé si nosotros tenemos también ese tipo de jefe, porque no sé, bueno, sí que lo tenemos, pues, pero no tenemos una palabra para decirlo, jefe, todo es jefe, pues el jefe, un jefe un poco más superior, ¿vale? Pero bueno, da igual, lo importante es la frase. Kare wa atama ga ii no de, él es listo, por lo tanto, tsugi no kachou, el siguiente jefe, ni nareru kana. El kana final, el que le metía sentimiento de quizá. Por eso está diciendo, es posible que él, yo pienso que a lo mejor él es el siguiente kachou, el siguiente jefe. Él puede llegar a ser el siguiente jefe. Tercera, ano futari wa seikaku ga hantai no de fufu ni nareru kana. Otra vez tenemos el kana aquí. Ano futari wa seikaku ga hantai. Seikaku significa personalidad. Hantai, lo contrario. O sea que tienen la personalidad tienen una personalidad contraria. Por lo tanto, fufu significa matrimonio. Fufu ni nareru kana. Esos dos son totalmente diferentes. Por ello, puede que lleguen a puede que lleguen a casarse, puede que lleguen a ser un matrimonio. Es posible que lleguen a ser un matrimonio. Y la última, Anoko wa sakka o yoku renshu shiteiru no de ii senshu ni nareru kamoshiremasen. Lo más interesante que estamos aprendiendo es que no terminamos la frase con ni nareru y ya está, sino siempre le añadimos algo detrás. Ni nareru kana, ni nareru to omoimasu, o ahora ni nareru kamoshiremasen. Es posible que llegue a ser un buen jugador. ¿Por qué? Porque siempre está entrenando. Anoko wa sakka o yoku renshu shiteiru. Siempre está a menudo practicando sakka, fútbol. Por lo tanto, ii senshu
Nirareru ka mo shiremasen. Es posible que llegue a ser un buen jugador de fútbol. Y ya está, ese era el Nirareru, como veis, algo sencillísimo, podrían ser todas así, ¿eh? Esto era más bien casi de práctica, porque ya digo, el Narimas lo aprendimos en nivel 5, en el N5, y... o sea, en el primer nivel de mis lecciones, y la forma potencial lo aprendimos en el nivel 2 de mis lecciones, y ahora estamos en nivel 5, y hemos vuelto a ver esto. Una forma muy curiosa de recordar un poco la forma Nareru. Y de eso para decir frases un poco de suposición, un poco de es posible que llegue a ser lo que sea. Dicho esto, ¿qué os parece si pasamos al último de los audios de este estilo que estamos haciendo? De dejarlo aquí un poco pensar las respuestas durante unos segundos. Vamos a escuchar el último, el número 4. A ver, ¿qué tal? Vamos a ir dándole al play. Van a ir apareciendo poquito a poco las respuestas aquí. Hoy son muy sencillas. Y son katakana todo. Empezamos. 4番図書館で男の学生と係の人が話しています。図書館のパソコンコーナーで何をしてはいけませんか？ Nani oste wa ikemasen ka. Espero que hayáis pillado bien la pregunta. Las respuestas son todo katakana. Vamos a ver. Sumimasen. パソコンを使いたいんですが。はい、どうぞ。インターネットは使えますか？ええ、利用できます。でもメールはご遠慮ください。わかりました。あとプリンターは？ああ、プリンターはお使いになれますが有料です。あ、そうですか。それから DVD は見られますか？はい、大丈夫ですよ。図書館のパソコンコーナーで何をしてはいけませんか？ Nani o shite wa ikemasen ka. O sea, la pregunta, que era lo más importante, es ¿qué es lo que no se puede hacer en la Toshokan, en la biblioteca? Y la respuesta, la verdad es que la han dicho prácticamente en la primera frase. No sé si la habéis pillado, pero eso él ha preguntado. Lo primero que ha preguntado es ¿Internet o tsukaemasu ka? ¿Puedo usar internet? Y la mujer ha dicho Hai. Demo meru o enryo shite kudasai. Ahí es lo que a lo mejor os ha despistado. Enryo. A lo mejor no sé si conocéis esta palabra. Es una palabra muy importante y que sale mucho en Nokens, que me pillaron a mí más de una vez hasta que me la aprendí bien. Enryo significa como... Lo usan muchísimo en modo keigo un poco. Tiene significado de aguantarse, ¿vale? De contenerse. Tiene ese significado. O sea, lo usan para decir eso, como aguántate de usar tal cosa. En vez de decirte no lo hagas, no lo uses, te dicen contente. Un poco así. No lo intenta controlarte para no usarlo. Es muy curioso. Y eso es lo que ha dicho con Meru. Meru enryo shite kudasai. O sea que... No es que esté diciendo, claro, es que eso nos lo dicen en España y parece que nos están vacilando, pero intenta contenerte a mandar emails, ¿eh? Vale, me intentaré controlar, pero a lo mejor no puedo y los mando, ¿vale? Pero no es que lo estén diciendo de forma de, bueno, pero si no te puedes controlar, hazlo. No, es una forma de prohibición en modo muy keigo, es una forma de decir, no lo hagas. Hay una expresión muy curiosa japonesa que es enryonaku. Enryonaku. Eso literalmente es no te contengas. Enryonaku tabete kudasai. Cuando vas a un buffet libre te dicen Enryonaku tabete kudasai. Es como no te contengas, cómete todo lo que quieras. Lo usan más a lo mejor personas mayores. Cuando voy yo a casa de los padres de mi novia, hay un montón de comida, por supuesto. Nosotros al ser estamos un poco vergonzosos ahí, no voy a ir como un cerdo a comerme todo lo que pille aunque esté deseoso. Entonces cuando me ven ellos dicen, por supuesto, Enryonaku tabete kudasai. No te contengas, cómete todo lo que quieras, ¿vale? Esa es la palabra enryo, y esa era la pista que necesitábamos para saber que la respuesta era la número 2, que ya nos habían dicho casi desde el principio. Merio enryo shite kudasai, o sea que
La respuesta número 2, meru surukoto, es lo que shite wa ikemasen, es lo que no se puede hacer. Luego él pregunta que si se puede usar la printa, la impresora, y ella dice, sí, pero yurio des. Yurio significa que vale dinero. Yurio. ¿Vale? O sea, pero vale dinero. Y termina, DVD mirare maska, ¿puedo mirar DVDs? Y ella dice, simplemente dice sí, no dice nada más. Creo que no hay ninguna palabrita así más extraña, pero mira, vamos a leerla. Malditos trenes. Vamos a leer exactamente el script que dice Sumimasen, paso con Otsukai Time desu ga. Quiero usar un ordenador. Y ahí dice, hai, dozo. Adelante. Internet wa tsukaemasu ka? ¿Puedo usar internet? Y ahí dice, Riyo dekimasu. Riyo significa uso. Riyo dekimasu, poder usarlo. Puedes usarlo. Demo, merio wa go enryo kudasai. Como se estaba diciendo, la palabra enryo. Esta es la palabra más interesante que habéis aprendido en este audio. Enryo, merio go enryo kudasai. O sea que contente con los emails. O sea, esa era la respuesta correcta. Él dice, wakarimashita, ato purinta wa. Y sobre la impresora, y ella dice, purinta wa otsukai ni naremasu ga yuryou desu. ¿Habéis visto qué curioso lo que acaba de salir aquí? Seguro que no os habéis dado cuenta, pero yo sí. Tsukai ni naremasu. Ni naremasu. Ni nareru. Es exactamente la forma gramatical que hemos aprendido hoy. Bueno, el pequeño repaso, porque no tenía ningún secreto. Está aquí. Purinta wa otsukai ni naremasu. La verdad es que es una forma curiosa de usarlo aquí, pero está diciendo eso como que sí que se puede usar. Se puede llegar a usar la impresora. Curioso, tsukai ni naremasu ga, pero yurio desu, es de pago, como os había dicho. La palabra yurio también es interesante, apuntárosla. Y él dice, so desu ka, sore kara DVD o miraremasu ka, y puedo mirar DVDs. Y ella dice, hai, daijoubu desu yo. Simplemente, no importa, no hay problema. Y ya está, la pregunta era eso, nani o shite wa ikemasen ka. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Lo que no se puede hacer es la número 2, lo que no puede hacer es enviar emails. Y con esto terminamos todo. Ya hemos terminado los verbos, las dos formas gramaticales y el audio. Bastante interesante esta semana, hemos aprendido un par de palabras bastante útiles. Vamos a pasar a kanjis, ¿no? Que es lo que nos falta para terminar esta poderosa lección. Así que vamos para allá. ¿Preparados para kanjis de nivel 5 de lección 5? Pues vamos a empezar, que tenemos unos cuantos bastante interesantes hoy. El primero que vamos a aprender es el kanji de nageru, el kanji de lanzar. Se hace así, nageru, nageru, lanzar algo, nageru, nada más. Su lectura onyomi es to. Lo tenemos, por ejemplo, en la palabra tohyo. Tohyo, que significa voto. O sea, tohyo shimasu, votar. Porque tú cuando votas estás lanzando tu voto, ¿no? Lanzar tu voto. Por eso se usa el kanji de lanzar. Tohyo. Siguiente, kanji que conocemos bastante. Bueno, no sé si lo conocemos, pero la palabra sí, shima, que significa isla. El kanji de shima siempre me pareció muy curioso porque es como hacer el kanji de pájaro. Hasta aquí hemos hecho el kanji de pájaro, ahora le pondríamos patitas. Pero no, esta vez en vez de patitas le vamos a poner el kanji de montaña. El kanji de llama. Y esto se convierte en isla. Una montaña con pájaros encima. Imaginadlo así, ¿verdad? Una pequeña isla, la típica isla desierta así pequeñita. Es una especie de pequeña montañita con pájaros arriba revoloteando. Eso es isla. Curioso, ¿verdad? Su lectura onyomi también es to. Lo tenemos, por ejemplo, en la palabra que me gusta a mí, muyinto. Muyinto. Muyin, mu, el kanji de nai, de no haber, jin, el de personas. Literalmente, muyinto es isla desierta. Una isla sin personas. ¿Vale? Muyinto. Es interesante la palabra, la típica pregunta de si te perdieses en una muyinto, ¿qué 3 objetos te llevarías? No sé por qué siempre hay que elegir entre 3, no sé por qué no valen 10. Siempre tienen que ser 3. Pero bueno, muyinto, isla desierta. Siguiente, el kanji de hitoshi.
El kanji de hitoshi, vamos a empezar haciendo take. Y debajo vamos a hacer como si estuviésemos haciendo el kanji de samurai. ¿Vale? Es samurai con bambú encima. ¿Esto qué significa? Hitoshi. Tiene dos lecturas. Una es hitoshi, que tiene significado de igualdad, de algo que es igual, de algo que es lo mismo, algo imparcial también puede tener ese significado, o sea que no elige entre uno y otro, es lo mismo, ¿vale? Tiene un poco ese significado, aunque también son donde lo conocemos de verdad es con la palabra nado. Este kanji también se lee nado, que es nuestro equivalente a etcétera. Su lectura onyomi, una vez más, es to de la palabra taito, por ejemplo, que significa igualdad. Taito. Podemos seguir con el siguiente kanji, que es el kanji de yu. El kanji de yu, que significa agua caliente. Yu. Empezamos haciendo esto. Aquí hacemos así, así. Y esto se acaba de convertir en el kanji de yu. Solo yu. Significa agua caliente. ¿Vale? A veces se le dice con la o delante, oyu. ¿Cuándo se usa esto? Pues por ejemplo en el agua del baño, de la bañera. Cuando dice, yu a kapeki. Qué buena, qué perfecta está el agua. No decimos misu. Cuando es agua caliente no decimos misu. Es un error típico de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados a llamar agua a todo. El agua de la bañera, el agua que bebes, el agua del mar, el agua hirviendo. Pero en japonés hay dos tipos de agua. El agua fría, sí, se llama misu. Mientras que el agua caliente se dice yu, con este kanji. Supuestamente tiene una lectura onyomi, que es to. Una vez más, estamos viendo todos los tos que existen, pero no se usa prácticamente nunca. Yo no conozco ninguna palabra, ni he encontrado ninguna palabra así que se medianamente use. O sea que no os voy a enseñar nada. Recordarlo sobre todo como yu, como agua caliente. Siguiente. El siguiente es interesante. Siguiente es el kanji de ugoku. Kanji de moverse. Hacemos esto. Realmente este primer kanji es el kanji de omoi, el de pesado. Curioso que usemos este. Y aquí al lado metemos el kanji de fuerza. ¿Vale? Esto se convierte en ugoku, que significa moverse. Su lectura onyomi es do. Do. Lo tenemos en dos palabras que se usan muy a menudo. Una es undo, ejercicio, undo sin más, hacer ejercicio, es este do. Y el de kando. Kando. Emocionarse. Kando sin más. Kan es el de sentir. Kando, cuando tus sentimientos se mueven, es cuando estás sintiendo algo, es cuando te estás emocionando. Por eso se usa el kanji de movimiento con el de sentir. Muy curioso. Seguimos con un kanji que la verdad es que yo prácticamente ni conocía. Madre mía, vaya kanjis aprendemos. Empezamos haciendo tatsu. Y debajo metemos chun, 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 chun. Este kanji se lee do. Do, no tiene kunyomi por lo visto, solo do. Y con el kanji de hablar aquí formamos la palabra dowa. Dowa, que significa cuento infantil. Dowa. No os puedo decir mucho más porque ya os digo que este kanji yo no lo he visto en mi vida. Es oficial aquí para el nivel 8 de Kanken y para el N3, pero no es un kanji que se use muy a menudo, la verdad. Do. Recordarlo con la palabra dowa, que es lo que voy a hacer yo. Es el único que nos puede ayudar un poco. El siguiente kanji estoy flipando que lo tengamos ahora mismo aquí. El kanji de mame. Lo hemos estado haciendo antes dentro de otro kanji. Es un kanji que para mí era de los primeros que se aprenden y ahora resulta que lo tenemos aquí en este nivel. El kanji de mame, el kanji de judía. Es este de aquí, no sé por qué está en el N3 de Noken, ya digo yo. Pero aquí está. Mame. Su lectura onyomi es to. ¿Cuántos tos existirán? Por ejemplo,
una palabra que no se os va a olvidar nunca. Este es el to de la palabra tofu. ¿Sabéis lo que es el tofu? El tofu es una comida japonesa que no tiene sabor absoluto a nada. Es blanco, es una especie de cubito blanco. Puede que los fans del Resident Evil 2 lo conocerán porque era un personaje secreto, el personaje tofu. O bueno, es un alimento japonés bastante conocido. Yo creo que todos lo conoceréis. Tofu. Pues el kanji de mame, el de judía, se usa para la palabra tofu. Por supuesto, ni que decir tiene otra palabra que también lo usa. Es el to de la palabra natto. Natto, que son las judías podridas, que tanto les encanta también a los japoneses. Y yo odio a muerte, por eso no he recordado hasta ahora. Ese es el to de natto. Y el siguiente es el kanji de noboru, el kanji de subir. Es bastante complicadillo. Bueno, sí. Omoshiroi. Hacemos esto primero. Aquí hacemos primero este palito. Luego hacemos este. Hacemos otro palito. Y aquí debajo metemos el kanji que acabamos de estudiar, el de mame. Y acabamos de construir el kanji de noboru, el de escalar. Escalar una montaña, el de subir, subir hacia. Su onyomi es to. Ya sin la u, al fin cambiamos, ahora es solo to. Lo tenemos, por ejemplo, en la palabra tosan. No tiene nada que ver con padre, por supuesto no es otosan. Tosan, con el de montaña, significa alpinismo. Literalmente subir montaña, pues escalada, alpinismo. Y bueno, sí que tiene otra lectura. Tou también se lee tou, no me acordaba. Este es el tou de la palabra, sin el de montaña, es el tou de la palabra touroku. Touroku, que significa registro, inscripción, o sea, registrarse algo, touroku sin más. Registrarse algo e inscribirse a algo, ¿vale? Touroku, o sea que sí que también se lee tou terminado con la u. Parece que todavía no nos vamos a escapar de las lecturas to. De momento nos escapamos de esta nivel 5, de esta lección 5, porque hemos visto ya los 8 kanjis que tocaban. Nos vemos en la siguiente lección, con muchos más kanjis, mucha más gramática, muchos más verbos jidoshi, tadoshi, mucho más audio, mucho más de todo. Mataraisu.